Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Buenos días, mis queridos y mis queridas alquimistas. Estamos nuevamente aquí en su programa Alquimia. Esta es su servidora Catalina Espinosa. Desde Quito, Ecuador, esta vez hoy estamos de fiesta y nos vestimos de honor con una maravillosa energía que el día de hoy nos abraza, nos cobija. Ya más adelante explicaré un poquito de qué se trata. Sin embargo, como siempre, dándoles la bienvenida y agradeciéndoles a todos ustedes porque sábado a sábado están aquí acompañándonos y dándonos a todas las personas, tanto a los invitados como a mí, la oportunidad de colaborar para este crecimiento y este despertar de conciencia. Como siempre, hoy voy a leer un textito que nos abre un poquito al gran entramado que el día de hoy nos va a acompañar. Y de ahí presentaré a nuestra gran invitada y esta maravillosa energía que hoy nos cobija. Bienvenidos a todos. Esto tengo que hacer énfasis de que es un extracto de justamente del blog de Asia Moana, que se llama Hijas de la Tierra, que me he permitido traer hoy aquí para que ustedes empiecen a sentir un poquito de su energía. Y dice, habitando los recuerdos. Entre sueños, recuerdos, relámpagos, destellos, voy recordando quién soy. El camino de mi alma hacia donde deseo dirigirme. No hay camino, no hay metas, no hay finales. Solo hay un maravilloso camino que lo encontramos a veces duro. A veces son livianos. A veces hay piedras costosas difíciles de superar. Toda una aventura, la aventura de vivir. Los dragones, son conocidos por su lealtad, serenidad e integridad. Su mirada refleja el más puro amor incondicional. Ese amor que puede impulsarte hacia un renacimiento amoroso. Pero lastimosamente los humanos lo hemos olvidado todo. Bienvenida, mi querida Asia Moana. ¿Cómo estás? Hola Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida por esta ventana y este hueco desde aquí, desde Barcelona. Muy feliz de estar contigo y de estar llevando esta gran energía tan bonita y maravillosa, mágica, hasta todos tus oyentes con la energía dragón. Un placer estar contigo. Hermoso. Gracias a ti, preciosa, por darme este espacio. Yo sé que para ti tu agenda es súper apretada y muchísimas gracias por darnos este espacio. Y como realmente el tiempo en radio se nos hace muy cortito, hoy quiero empezar así, abriéndonos de una porque tenemos que aprovechar hasta el más último segundo para poder hablar del tema que hoy nos acompaña. Sí, cuéntanos un poquito. ¿Tú de dónde vienes? Sé que eres enlazadora animal-humano. Cuéntanos, ¿de qué se trata un poquito esto? Sí, me dedico desde hace muchos años desde la terapia o la comunicación animal telepática, a unir y a poner en comunión a las personas y a los animales. Es una manera de unir lazos, de presentarnos a la energía animal y la energía animal a la energía humana de una manera coherente y una manera bonita. Me dedico desde hace muchos años a todo lo que tiene que ver con la sanación, la armonía del mundo animal y profundamente y particularmente para muchos de aquellos que conviven con nosotros en casa, con nuestros animales, nuestros compañeros, a ponernos en contacto desde una visión profunda, espiritual, pero también de crecimiento y de maestría. Además de conectarme con otras grandes conciencias animales que me han llevado a desarrollar muchos otros proyectos, pero siempre desde esa columna vertebral que es la sagrada animalidad, como me gusta a mí llamarla. Y es hermoso porque de una u otra manera esa animalidad también está en este lado salvaje que tenemos los humanos. Pero como de hecho decía al inicio, los humanos en esta experiencia llamada vivir nos hemos olvidado de todo. Y envueltos en de pronto hasta en ego, a veces nos cuesta verlos a los animales como compañeros de vida y peor aún como maestros. Entonces, antes de entrar al tema de la energía dragón, cuéntanos un poquito de qué trata este tema de justamente la maestría de la energía animal o esos compañeros de vida que están ahí. Pues se trata, como bien dices, de recordar, se trata realmente de recordar, de colocarnos en nuestro lugar, de que hemos olvidado mucho, como clan humano estamos muy desconectados, entonces a través de los animales podemos encontrar un camino de vuelta, podemos reidentificarnos,
que también pertenecer a la tierra, porque al final el ser humano es un animal dentro de esa gran familia y a la misma vez nos ayudan en ese camino, en esa evolución espiritual que muchas personas sienten como un llamado de su alma. A través de la mirada animal podemos crecer, evolucionar, sanarnos, armonizarnos y ese a través de una mirada dulce, amable, amorosa, que es la que tiene el mundo animal. Así que de alguna manera siempre digo que todas aquellas personas que tengan, que convivan con un animal, pero no solo los que convivimos, también los que vas al parque y hay pájaros, vas al mar y hay peces, delfines. Al final cualquier humano está íntimamente ligado con los animales. Cualquier energía animal nos puede dar esa guía, esa tutela para al final reencontrarnos un poquito con nosotros mismos, con esa ancestralidad sagrada y sobre todo para colocarnos en ese plan divino dentro de un lugar donde nos sentamos maestros, divinas, divinos, pero también parte importante de la humanidad. Es recordar mucho nuestro lugar del clan. Ujú. Alguien alguna vez me decía, si existe un pecado en la humanidad, de pronto puede ser el haber olvidado. Y en este olvidar, a veces nos desconectamos justamente de esos seres que están acompañándonos ahí. Dentro de tus actividades, tú eres comunicadora animal. La primera vez que yo escuché esto de comunicadora animal, que por cierto, gracias por este gran acompañamiento de años, se me vino a mí la referencia que, claro, está más en el ambiente, en lo comercial, del doctor Dolittle, ¿cierto? Este ser que hablaba con los animales. Entonces, alguna vez alguien le decía, me decía, pero ¿cómo alguien puede hablar con los animales? Cuéntanos un poquito de esto, así. Sí, además es una referencia que me hace mucho. Algunas personas que recién escuchan todo este trabajo siempre me dicen esa película como un poco, pero tú eres como él. Y es como, bueno, pues sí, se podría decir que sí, porque al final comunicas con los animales, o sea, entablas una conversación. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo hablas con nosotros? Yo digo, no, mejor, es aún mejor, es Ellos sí aún escuchan. mejor porque además la comunicación es desde el corazón, es realmente una lectura del corazón, realmente es una conexión entre almas, por eso a mí me gusta llamar conexión del alma animal a este formato, ¿no? A este, o el arte de la escucha, también me gusta mucho llamarlo, porque realmente lo que hacemos ahí es conectarnos con el alma, con la esencia del animal, y sí, podemos hablar desde el aspecto físico, si está mal, le duele algo, el tema de la dieta, quiero decir, hay una parte muy física, biológica, porque existe y es parte nuestra también, pero también podemos comunicarnos con animales para saber qué tal están, anímicamente, emocionalmente, energéticamente y también muchas veces para conectarnos desde el plano espiritual. ¿Quién es? Si hay vidas en común, qué viene a enseñarnos, cuál es su propósito junto a nosotros. Al revés también, cómo estamos conectándonos con ellos, cómo nos protegen, también cómo nos ayudan a llevar nuestra energía diaria, a cómo gestionar también el plano onírico, el plano espiritual en el que estamos moviéndonos. Así que la comunicación animal al final se puede dar desde una parte más sencilla, más básica, como sería la parte física, para saber qué tal está, cómo se encuentra, pero realmente si la persona tiene una conciencia y tiene un llamado a esa visión más profunda, desde la comunicación animal podemos realmente estar acompañando y comunicándonos con nuestro animal o cualquier animal que sintamos conexión, un león, una ballena, etcétera, desde un plano más profundo. Bueno, como te decía, este programa justamente está diseñado para, de una u otra manera, dar ciertas claves a las personas que empiezan a despertar este tipo de temas, porque a veces pasa que las personas que estamos ya inmersas aquí vemos con cierta naturalidad cosas que a otras de lo mejor dicen, justo eso, ¿no? ¡Wow! Es un doctor Dolittle más o menos. Entonces, ahorita tú acabaste de hacer un preámbulo un poquito al respecto de qué hacen estos compañeros maravillosos al lado nuestro en esta experiencia. ¿Nos puedes contar así específicamente? Yo sé que es bastante el trabajo que ellos hacen y desconocemos, porque a veces incluso miramos a estos animales insignificantes, entre comillas, como por ejemplo las cucarachas, las hormiguitas, seres que de una u otra manera incluso producen cierto grado de repulsión, ¿no es cierto? Están haciendo un trabajo con nosotros. En un corto extracto, ¿puedes contarnos un poquito? Y ahí entramos enseguida a la energía dragón, por favor. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho decir que toda vida tiene su lugar y que es para algo. Gaia no es
como digo yo, no hace nada mira, estoy aburrida, voy a hacer. Cada criatura que tiene su espacio vital aquí en este planeta y realmente en otros, tiene su misión, tiene su propósito y no es algo solitario, es algo que está además anclado y conectado a todas las demás criaturas de la tierra, ¿no? Así como en el bosque, igual es el pino, el abeto, que es el musgo, que es la roca, el río, la ardilla, el zorro, todo hay como una especie de entramado donde estamos conectándonos, ¿no? Entonces, digamos, como que cada conciencia, pues podríamos dividir en mamíferos, peces, reptiles y tal, cada uno tiene, digamos, como una misión, tienen un trabajo, hacen un tipo de conexión con Gaia, con los humanos, con lo que les rodea, pero también podríamos ir a mirar también la parte individual, ¿no? Cada ser individual, digamos como por ejemplo, los osos, todos los osos tienen una labor en Gaia, que es conectar las energías a través de sus plantas, cogen energía del celestial y la van anclando con sus patas abajo en la tierra, pero también no es lo mismo el trabajo que hace, la conexión que tiene un oso polar, que por ejemplo un oso Kodiak o un oso de cualquier otro tipo de raza, ¿no? Según dónde viven, dónde están, cuál es su misión, puede cambiar un poco el propósito. Entonces, cuando hablamos de todos los animales, y como bien dices, ¿no? Aquellos que nos causan rechazo, insectos, también tienen una labor impresionante. De hecho, los insectos son la base alimentaria de muchísimos otros animales y de hecho regulan la energía cuando, por ejemplo, y así rápido, cuando fue la pandemia y estuvimos encerrados durante ese tiempo, todos los insectos que vivían muy cerca de ciudades, que es algo que vemos, cucarachas y tal, empezaron a elevar la frecuencia tan enormemente, grillos, cucarachas, todo lo que eran bichitos, empezaron a elevar sus sonidos, sus cantos, para ayudar a llevar todo ese miedo que se respiraba de la gente hacinada en sus casas, en esos pisos, en esos edificios, y se vio además algo repuntado científicamente, se dio como una subida de todo el sonido de pájaros, insectos durante los meses de encierro. Y eso es algo que se está comprobado. Realmente lo que estaban haciendo era ayudándonos a llevar ese estrés, bueno, ese encierro tan duro psicológico y anímico para muchos de nosotros, o para casi todo el mundo, nos ayudaron a llevarlo con esa vibración, emitían una vibración que nos ayudaban. Por eso yo decía, bueno, luego pues esa cucaracha que sube por el lavabo también hay que darle las gracias, porque en un momento dado fueron grandes ayudadores sobre todo de las personas que vivían en núcleos urbanos y que había mucha masificación de energía muy densa, de mucho miedo. Ujú. Sí, 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 es increíble realmente el trabajo que hacen los animalitos. Ah, sí, y de alguna manera no quiero perder la oportunidad. No sé, siento mucho la presencia de lobos. Se me vino un lobo gigante hermoso ahorita, sí. ¿Nos puedes contar? Yo sé que muchos de los que nos están escuchando en este momento y que nos escucharán en diferido, sienten esa conexión con el lobo. Así como solamente un tipcito, y ahora sí vamos porque hay que hacer lo que le dicen que haga, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos un Siempre, poquito. siempre. Siempre es así, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo de los lobos con los humanos. Bueno, el lobo es uno de los animales más unidos al ser humano desde la antigüedad. Es uno de nuestros guías primordiales, es un señalador de caminos, el que nos indica el camino de vuelta al corazón. También es un guía para cuando estamos confusos, perdidos, y es un ser que nos recuerda a nuestra parte más salvaje. Nos recuerda a no obedecer, nos recuerda a ser capaces de seguir nuestros instintos, de ser auténticos, de ser capaces de luchar, de soñar, de vivir, de caminar bajo nuestros instintos y nuestra pasión. El lobo es un gran recordatorio de que por mucho que nos alejamos de la tierra, que nos fuimos a ciudades, albergamos aún un corazón salvaje y mucho, por ejemplo, muy conectado, sobre todo ayudando mucho a la frecuencia femenina que durante mucho tiempo estuvo recluida, que estuvo muy parada, muy tocada. Nos recuerda también la loba salvaje, recuerda que la mujer es una fuerza total y que no debe temer a ese potencial que somos y volver a colocarnos en ese lugar de poder, de liderazgo y de fuerza en total sintonía y coherencia con el masculino. Ujú. Ajá.
Ajo hermosa, y bueno, ahora entiendo por qué había que hablar de los lobos hoy. Ahora entiendo por qué había que hablar de los... Bueno, y ahora sí vamos al plato grande, al plato fuerte, que en este caso es la energía dragón. Si bien es cierto, este año estamos con la energía dragón, pero queremos contar un poquito y abrir un poco las conciencias, mover un poquito las redes neurológicas, porque mucha gente, como comentábamos, para nosotros puede ser como natural, pero creen incluso en que los dragones no existieron. ¿Es un mito el tema de los dragones? Mira, hay algo muy increíble que yo siempre digo cuando hay esta duda. Está bien dudar, está bien porque genera una curiosidad y genera un pensamiento. Así que la duda siempre está bien, siempre que sea de uno mismo. Es como, da igual lo que leas, ¿a ti qué te parece desde ti? Siempre digo algo y es, en muchísimas culturas de la Tierra, desde Oriente, específicamente Oriente, que es un lugar donde los dragones siempre estuvieron, hasta la otra parte oriental, hasta América, Quetzalcóatl, el norte de América con las serpientes también como serpientes aladas, Europa con los dragones de la Edad Media, todo el mundo oriental. Realmente una energía que se conoce, que se habla de ella, que hay testimonios, escritos, dibujos, grabados, mapas con esa palabra puesta. Como digo yo siempre, en la antigüedad no había grupos de WhatsApp, no nos podíamos conectar desde ahí, con lo cual, qué casualidad que no sé cuántas culturas, que podríamos investigar muchísimas, hablan de dragones. Y hablan de dragones reales, no hablan de un mito. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la energía dragón quedó relegada a los cuentos, a la mitología y a todas esas partes, digamos, un poco como más mágicas, fantásticas. Pero realmente, si estudiamos un poco y nos vamos un poquito atrás, realmente desde Oriente, sobre todo, donde hay mucha documentación sobre el tema de los dragones, para ellos eran dioses y además, o sea, venían y los veían y estaban, digamos que venían a bendecir sus cosechas, venían a bendecir sus lugares de vida. Entonces, no es algo que no tiene una base. Para mí, desde ahí ya me indica que hay una cierta verdad en todo eso, que hay una realidad de que sí hay una real existencia de dragones en este planeta. Ujú. Existieron los dragones y volaron y surcaron los cielos de esta Gaia, ¿cierto? ¿Por qué razón tuvieron que retirarse de aquí? Por supuesto. Y de hecho se han encontrado partes. Lo que pasa que no se comunica, no se dice, no se publica, porque además la arqueología es una ciencia muy, pues como muy cerrada, ¿no? Entonces es una ciencia muy cerrada. Incluso los arqueólogos que quieren hablar de algo, al final los apartan y es complicado, ¿no? Pero hay muchos lugares y yo he hablado con muchas personas que me han dado muchos tips de lugares donde se han encontrado cosas. Entonces, sí surcaron los cielos, sí estuvieron aquí. De hecho, fueron de una de las primeras conciencias que vinieron a Gaia cuando este planeta era todo elementos y se estaba creando con el fuego, los volcanes y todo. Los dragones fueron es una conciencia de que siembra vida y vinieron a Gaia, estuvieron aquí con un tiempo largo con Gaia y de hecho con nosotros mismos, pero fue cuando la gran caída, tras la Atlántida, con la caída de la Atlántida, la caída de la conciencia, la caída de la vibración, digamos, elevada, cuando ellos deciden abandonar esta dimensión, porque en tercera dimensión, que es lo que habitamos nosotros, aquí esta fisicalidad, realmente ya no podían mantenerse, porque digamos que todo el entramado mágico, pues imagínate como que desenchufaron un ordenador, ¿no? Entonces como que todas las criaturas mágicas, no solo dragones, sino muchas otras, tuvieron que desaparecer porque digamos que ya no podían estar, es como que ya no cabían dentro de toda esa experiencia. Entonces, sí hubo dragones, físicamente hubo dragones, volaban por el cielo, nos comunicábamos, trabajábamos con ellos, los magos, las magas, pero tras la caída de Atlántida hay un cierre total a esa conexión. ¿De qué manera tú crees que sería? Bueno, hablando esto de la parte física de los dragones, estuvieron presentes, estuvieron físicamente aquí en Gaia. Ahora hablando de esta energía, cuéntanos un poquito cuál es la misión de los dragones en este momento específico con el humano. Pues mira, los dragones están aquí para, sobre todo, eh,
para que nos entendamos mejor. Explicado muy fácil es así, para que nos entendamos mejor. Los dragones tienen una habilidad, muchas habilidades. Para ellos, eh, comprendernos desde el plano mental, desde la gestión emocional, para entender también nuestra conexión con la magia, para recobrar nuestras fortalezas y nuestros dones. Y también vienen mucho a ayudarnos en el camino espiritual, en el camino también de evolución álmica. Nos traen una conexión especial con nuestra parte más profunda, pero sobre todo nos ayudan, y a mí me gusta mucho como ponerlo como nos ayudan a volver a creer. Mm. Tanta falta que hace, ¿no? Tanta falta que hace. ¿Cómo creerías tú que se puede tener contacto con esta energía para volver a creer? Pues mira, para mí es súper sencillo porque da igual, como siempre digo, da igual cada persona cómo esté sintiendo esta energía. Podemos, podemos, además ahora que están tan de moda, podemos conectarnos o que nos gusten a través de libros de fantasía, de novelas fantásticas, de dibujos, de ilustraciones, de juegos, incluso juegos de estos de que le gustan a la gente joven, de juegos de la PlayStation, de ordenador, de rol. O sea, realmente el dragón es una energía que está muy presente desde siempre con nosotros. Entonces, la manera que yo siempre digo que nos podemos comunicar de manera muy sencilla es invitándoles a nuestra conciencia, invitándoles a nuestra realidad, a nuestro consciente. Dejar un poco que no estén solos en esa, que no estén solo en esa imaginación de cuando lee un libro de fantasía, pero es como abrir la puerta a que también vengan a nuestra parte más racional, más consciente y empezar a trabajar o a conectarnos desde esa parte. Hay personas que les digo, pues, si les gusta dibujar, que dibujen dragones, si les gustan escribir, que escriban sobre poemas o cuentos sobre dragones o artesanías. Quiero decir, la manera de acercarnos a una energía no es solo canalizando y conectándonos con ella, sino también es expresándonos. Y la expresión es todo aquello en lo que uno se sienta capaz de transmitir su energía hacia otro lugar. Así que todo aquello que lleve el sello dragón va a ser específicamente un camino viable para conectarnos con ellos. ¿Mm? Tú hablabas justamente hace un ratito de todos los seres mágicos que realmente nos envuelven. Y ahora que tú ibas hablando, a mí se me vino esta película que se llama Los Guardianes de la Galaxia, me parece. No estoy clara, en el que justamente te dicen, ¿no? El mensaje claro ahí es que cuando tú crees, esa energía se mantiene viva. Cuando tú dejas de creer, esa energía muere. Entonces, de alguna manera, con esto que tú acabas de mencionarnos ahorita, volver a conectarnos con esa magia, volver a creer en que estos seres mágicos realmente nos acompañan y volver a conectarnos también con ese niño, ¿no? Ese niño que cree en la fantasía, que cree en la magia, que cree que estos seres están alrededor nuestro. Total, es la puerta, realmente la llave para conectarnos con los dragones desde una parte realmente profunda es abrirnos desde la parte de la niña, del niño sagrado, ¿no? De esa parte, de esa inocencia, de esa pureza, de esa creo en ello, ¿no? Ahí siempre se dice, creo que es en Peter Pan, que dice, cada vez que un niño deja de creer en la magia, un hada muere en el otro lado, ¿no? Es un poco como tú explicabas. Entonces, realmente tenemos que ir a esa parte de nuestra inocencia, que todos la tenemos esa llamita aquí dentro de nuestro corazón, volver a esa inocencia de la que nos sorprendíamos, en la que nos asombrábamos, en las que abríamos los ojos y el corazón a cosas que nos maravillaban y desde ahí, desde ese punto, es donde nos podemos enlazar con la energía dragón. Realmente esa es la puerta y a veces, aunque pueda parecer como muy sencillo, a veces a los adultos les pasa que algo que lo han olvidado de nuevo olvidamos, ¿no? Y han olvidado y ya te dicen, no, pero eso es de niños, tú ya eres mayor, no puedes creer en dragones o no puedes creer en hadas porque ya tienes cierta edad o porque eso es una tontería y tal. Pero realmente yo digo, yo siempre he creído, siempre desde niña, he creído en los dragones, he creído en los unicornios, he creído en las hadas, nunca lo perdí esa energía, ¿no? Sí que siempre tuve el juicio de ser como muy fantasiosa y estar en las nubes, que se dice, pero realmente fue como algo que elegí no morir a eso, ¿no? Aunque hubo épocas en mi vida en que quedó muy pequeñita la llama, porque la vida te lleva por otros caminos, siempre fue como ahí conservándola. Y realmente es ahí, realmente el camino real a todo esto es desde la niña, el niño interior. Ujú.
Bueno, conectándonos con esa llamita que tú decías, ¿cómo fue tu primer contacto con los dragones? Pues mi primer contacto consciente, así a nivel trabajo energético, fue en un solsticio de verano. Aunque toda mi vida estuve muy conectada con los dragones, desde la fantasía, y porque aquí donde yo vivo, aquí en Barcelona, celebramos mucho al dragón. El 23 de abril celebramos se celebra el día de un santo, San Jordi, que es como muy conocido, que es el que mata al dragón, que es el caballero que salva a la princesa. Y al dragón lo mata y sale una rosa. Entonces los chicos regalan rosas y las chicas regalan libros. Es el día del libro, porque es el día del conocimiento, porque obviamente es el día del dragón. Lo que pasa que lo ocultaron todo, matándolo y tal. Entonces, para mí siempre, yo siempre dibujaba el dragón, siempre que hacía algún trabajo sobre ese día era el dragón el protagonista, ¿no? Pero en un momento en el solsticio de verano. Aquí celebramos el solsticio con hogueras de fuego muy grandes, hacemos rituales de purificación y no sé la fecha porque soy fatal para la fecha de Matrix, pero posiblemente hará como unos 10 años, 9 o 10 años, estando en esa hoguera, ya muy tarde por la madrugada, ya como acabando siempre me gusta como, hasta que no se apaga no me voy a dormir, y estaba con mis perros que tienen mucho miedo a los fuegos artificiales. Y entonces estaba con ellos porque es una noche que se tiran muchos petardos y fuegos artificiales. Y entonces siempre me quedaba en casa con ellos. Estábamos con un enorme fuego, con los perros allí tumbados tranquilamente. Y cuando ya estaba como el fuego como extinguiéndose, sentí como que bajaba una energía enorme, unos ojos enormes. Y entonces sentí un dragón enormemente, o sea, era casi que no podía como contemplarlo, y me dijo que venía a presentarse y que quería como comunicarse conmigo. Yo ya comunicaba con animales, había hecho muchos trabajos energéticos, pero nunca había hablado directamente con un dragón, digamos, ¿no? Y entonces para mí fue como muy shock, me dio unas instrucciones para que hiciera una especie de ritual con las cenizas y tal, y me fui a dormir. Y cuando me fui a la cama, que serían las 4 o 5 de la madrugada, al tumbarme fue como que se me presentó y fue como, despierta, tenemos que hablar. Y ahí fue como, al principio me asusté porque era como tan grande la energía, como muy reptil, y no entendía muy bien qué era. Luego entendí que era un dragón. Entonces era un dragón blanco, enorme, masculino, bellísimo, con una energía súper bonita, pero impresionaba mucho, su frecuencia era muy, wow, es un dragón enorme que me está hablando, ¿no? Y bueno, luego supe que era el padre dragón, que era el gran, como, bueno, nuestro representante, como así más, del masculino, y un gran cuidador de todos nosotros aquí en Gaia. Y a partir de ese día, todas las noches, durante varios meses, cada noche me llevaban de viaje y me enseñaban cosas. Estuve en concilios de dragones, estuve en reuniones con dragones, me enseñaron planetas, lugares, me enseñaron volcanes, piedras, conocimientos. Y entonces ahí empecé a trabajar con ellos diariamente en un transcurso de varios años, trabajar personalmente yo, luego lo abrí a un círculo íntimo de personas con las que yo ya tenía un trato de trabajo energético, y a partir de ahí se anclaron las energías dragón de una manera más potente aquí en Gaia. De pronto tú hablas de esta presencia colosal de respeto y incluso así como intimidadora, ¿cierto? ¿Crees tú Sí. que por eso sea que mucha gente, porque lastimosamente mucha gente tiene miedo a la energía dragón? Sí, siempre siento que con los dragones hay una parte, y es real, de que te sobrecoge. Es normal, son frecuencias muy grandes, muy elevadas, muy potentes. Al final otorgan y conservan, y en su ser tienen la sabiduría, tienen el poder. Entonces, no estás delante de cualquiera, estás delante de alguien con muchísimo poder. Pero no porque nunca sean como negativos o agresivos o como mal, sino al revés, de hecho, tienen muchísimo cuidado y mucho amor hacia el humano, pero sí que sobrecoge. Y es verdad que hay mucho miedo, a veces hay gente que tiene miedo, y eso es una especie de interferencia para poder comunicarte con él, ¿no? Y sobre todo también por el tema reptil, porque al final obviamente es un reptil, y hay mucha gente que con el miedo de los reptiles piensa que van a ser algo como malvados o negativos, pero para nada, no tiene nada que ver. De hecho, hay muchos seres reptiles amorosos y maravillosos en nuestro planeta, que, como la serpiente, la tortuga, etcétera,
que para nada tiene esa connotación negativa, ¿no? Entonces, yo cuando la persona me dice, wow, es que a mí me da miedo, siempre digo, poco a poco, lo que te sientas cómodo, tienes que ir como sintiendo real. Realmente es como que te gane la curiosidad, que te gane la pasión, que te gane un poco el llamado, que gane eso al miedo. Pero yo desde aquí, con todos los años que llevo trabajando, con todas las personas que he trabajado, os puedo asegurar que no hay nada malvado, malévolo, nada que negativo. Al revés, al final el trabajo con los dragones es algo que libera y empodera muchísimo. Que de pronto eso sí puede ser, no es una energía fácil, porque obviamente como buen maestro es una energía fuerte y hay que estar muy claro, ¿cierto? Porque también puede ser que te mueva un poquito para justamente irte desprendiendo. Siempre yo digo que a veces con el sacudón literalmente te sacudes y se te van cayendo cosas, ¿no? Se te van cayendo cosas. Total, Entonces, a veces es necesario también los sacudones y en eso el gran dragón o la energía dragón en general es un experto en poner total. orden, ¿cierto? Desde luego, no es una energía fácil, sencilla. Eso es una realidad y yo creo que yo siempre pienso y comparo mucho con, como siempre digo, no es lo mismo pues tener un gatito o tener un jaguar enfrente. Obviamente, cuando nos ponemos de enfrente de un jaguar, también podemos sentir esta, wow, ¿no? Que quién tengo enfrente de mí realmente. Entonces, siempre hay que tener mucho respeto, hay que tener mucho honor, mucho amor y mucho respeto a estas energías. Y sobre todo saber que al final un trabajo de liberación, un trabajo de empoderamiento, de renovación, de renacimiento, obviamente va a haber esa parte de dejar atrás cosas, de soltar. A veces, incluso los dragones, como bien dices, pues de darnos cuenta de cosas que están ahí como muy cogidas, muy enganchadas, y que muchas veces somos nosotros los que estamos ahí defendiendo cosas que realmente no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Creencias, ideales. Y el dragón es un poco ahí el caos, ¿no? Que te suelta para que se rompa esa especie de ilusión que es una irrealidad que te está haciendo entrar en un bucle de algo que realmente no tiene que ver contigo y estás perdiendo mucho tiempo y energía en eso. Entonces, sí que a veces es duro o puede ser un poco ahí, wow, ¿no? Fuerte, pero siempre es necesario. Y sobre todo porque al final es algo que decidimos nosotros. Si decidimos nosotros ponernos a hacer, el dragón no te va a hacer nada como energía maestra y guía. Nunca va a hacer nada que tú no quieras. No te va a meter en una puerta que tú no quieras cruzar. Eres tú el que pides siempre, ¿no? Lo que pasa que es verdad que a veces hay caminos que dices, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Por qué he dicho que quería trabajar esto, no? Hay momentos que son ¿Quién me mandó a muy, mí? muy montaña rusa que dices, ¿para qué dije yo de trabajar esto? Pero estos son los mejores, porque cuando pasa el tiempo, cuando todo se ordena, cuando todo se coloca, realmente es una liberación y vuelves a renacer y dices, bueno, sí, como se suele decir, mereció la pena, la alegría y todo el embarcarme en esta aventura. Ujú. Bueno, mi preciosa. Primero diciéndoles a todos nuestros radioescuchas que hoy vamos a tener un gran mensaje. Hoy los dragones nos van a hacer un gran regalo a través de Asia. Así es que no se pierdan, quédense hasta el final a escuchar qué nos tienen hoy los dragones que decir a todos los que estamos escuchando. Y vamos a ir a una pequeñita pausa y volvemos en un segundito. De vuelta aquí con la gran Asia Moana y esta energía dragón maravillosa que el día de hoy de una u otra manera ha querido hacerse presente para decirnos a todos nosotros, aquí estoy y amorosamente quieren que conozcamos un poquito más profundamente quiénes son, qué misión nos están haciendo, nos están acompañando de hecho y ahondar un poquito más al respecto de cómo podemos acercarnos a esta energía. Ah, sí, algo que tengo clarísimo que estos grandes maestros nos otorgan son tres, mejor dicho, cuatro atributos que te voy a decir y tú me vas a decir qué es lo que se referencia en cuanto a los dragones, por favor. Honor. Bueno, grande, palabra grande, sentimiento profundo y algo que los humanos hemos olvidado por completo. Es algo que debemos reconectarnos. El honor es un sentimiento muy antiguo en el humano. El honor tiene que ver con la capacidad de ser coherente con lo que eres, con lo que sientes. Es no fallarte a ti, no mentirte a ti. Esa capacidad de estar en una coherencia con lo que sientes, piensas, hablas y actúas. Cuando hablamos de honor dragón, hablamos de ser una versión, digamos, excelente del ser que eres. El honor
nos lleva a una excelencia de nuestros seres. En uno de los talleres recuerdo que tú hablabas que los seres humanos nos quedamos mucho en la perfección, cuando realmente lo que debemos apuntar es a la excelencia, ¿cierto? Exacto. Ese se podría decir que es el honor de la energía dragón. Claro, porque al final, cuando o somos perfeccionistas, es muy del ego. Realmente, además es como una manera como de ser exigentes, castigarnos, es como, no hay manera de hacerlo bien. Cuando somos, o vamos, buscamos la excelencia, sabemos que estamos en el camino y hoy, aquí y ahora decidimos ser la mejor versión de quien somos, pero sabiendo que mañana volveremos a sumar algo más, ¿no? No es rígido, la excelencia no es rígida, no es una meta que te ahogue, que te asfixie. La excelencia es hoy, aquí y ahora, doy todo lo mejor que tengo, hago todo lo que está en mi voluntad y mi ser para una mejor experiencia, ¿no? Entonces, el honor tiene que ver con, es cómo explico hacia afuera, cómo me relaciono hacia afuera y hacia adentro conmigo y hacia afuera con esa excelencia que soy. Ujú. Merecimiento. Uy, el merecimiento es una expresión además muy importante para los dragones porque muchas veces tenemos aquella expresión de he hecho esto, merezco lo otro. Nos han enseñado así. De hecho, el sistema educativo enseña la recompensa de merecer, ¿no? Si contesto bien a las preguntas, me das un aprobado y entonces he aprobado el examen, ¿no? El merecimiento va más allá de esto. No es porque hagas algo bien, ya mereces. Realmente el merecimiento es como una energía que nos hace llegar nos conecta con lo que nos pertenece de una manera profunda. O sea, no, hay muchas personas que, por ejemplo, tienen muchas habilidades y nunca han tomado un taller, que nunca han tenido una iniciación en ciertas historias, pero que tienen ahí una habilidad, ¿no? Eso es un merecimiento. Por otras vidas, por linajes. El merecimiento es algo que está muy ligado con lo que tiene que ver con el ser que eres no solo humano, sino también espiritual. Ujú. Y multidimensional, ¿no? En todas las dimensiones que Claro, hemos en todo, tenido. en todo, en todo. Ujú. Verdad. Wow, la verdad, también grandes palabras has elegido. Eh, la verdad es el camino de uno mismo. Es aquello que a ti te define y con lo que tú te sientes en coherencia también. La verdad es algo que tienes la certeza que es. Y es algo que es personal. Quiero decir con esto que la verdad puede ser algo súper real para mí y que para otra persona que no tiene mi conciencia ni mi vida no lo sea. Y está bien que sea así, quiero decir, la verdad es muy personal, es algo que tiene que ser, es como yo siempre digo que la verdad es un poco como nuestro testador. Si yo testo algo que estoy haciendo con mi verdad, me dirá si estoy alineada o no. Si mi verdad es ser una sanadora y estoy haciendo algo que no está alineado con eso, yo pongo como en una balanza, ¿no? En una parte pongo mi verdad, que es sanar, y en otra balanza pongo lo que estoy haciendo. Si hay un equilibrio, estaré en esa alineación. Entonces la verdad surge de la certeza que tenemos en cómo actuamos generalmente, porque la verdad habla mucho de cómo actuamos, cómo hablamos también, y sobre todo hay que respetarla. O sea, no manipular, no convencer, no intentar porque luego es maravilloso, porque pasa y sucede que luego de golpe das con personas y te encuentras con personas que compartís verdad, que hay verdades que se comparten. Y eso es como una relación muy bonita, muy álmica, muy linda, muy sana, porque ahí nadie convence a nadie, sino que todos estamos en una verdad compartida. Y eso realmente es lo que los dragones sienten como la verdad. Cuando el ser humano se despoja de tantas y tantas capas de creencias, de egos, y digamos que nuestra verdad late sincera, auténtica, y ahí nos conectamos, aunque sean de diferentes colores, es cuando se hace realmente la alquimia de la verdad. Y es hermoso porque así se va creando el arco iris, ¿no? Con los diferentes colores y tintes y amalgamas que tenemos cada uno de nosotros. Y Total, es esta parte, yo veo esta palabra verdad conectada mucho con el honor, que muy sí, independientemente de lo que nos vendieron de esa imagen de la fidelidad a los demás, es la fidelidad con mi verdadera real. total. Es que al final los dragones nos llaman mucho cuando estamos en un proceso en el que tenemos que recuperar a nosotros, cuando nos tenemos que mirar a nosotros y cuando ya realmente estamos cansados de vivir vidas de otros,
de defender o de cuidar o nutrir verdades de otros, que es un poco lo que el sistema nos hace, ¿no? Es como la verdad, el dogma, esto es así, tiene que ser así, no puedes salirte de aquí. Bueno, hay quien le vale y está bien, si te vale y estás feliz, oye, perfecto. Pero para todas aquellas personas que digan, no, no, es que mi verdad es otra, yo siento que mi vida va por otro lado, es como, bravo, bravísimo. O sea, ahí ten coherencia con todo esto, porque de hecho están los dragones. Además, para ellos es como, esto es como una persona que tenga ese sentimiento y que quiera llegar ahí, que a veces es un camino muy solitario, muy duro, donde te enfrentas a bueno, a grandes gigantes de dogmas, bueno, de Matrix, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cómo son. Tenemos la ayuda de ellos, o sea, ellos siempre van a estar para esas personas que realmente están haciendo un camino en el que podemos encontrarnos, como digo, muy solos o como que sea muy duro, pero siempre vamos a estar muy, muy acompañados en este caso, por la energía dragón, pero además de manera brutal, porque ellos aman y han venido a sostener mucho a esas personas que están o que estamos de alguna manera abriendo un camino, ¿no? Ujú. Y ahora veo también ligada con la valentía, porque como tú decías, cuando tú empiezas este camino de soltar todo aquello que te dijeron, que igual tienes que muchas veces, y lastimosamente el principal campo de batalla a veces es la familia, porque obviamente eres el que rompe muchos patrones, rompe muchos esquemas, entonces tienes que ir abriendo. Entonces es como ponerte esa coraza, por decirlo de alguna manera, de valentía de esta es mi esencia, esto es lo que yo siento y hay que seguir. Maravillosa palabra, la valentía. Porque además a mí me pasó una cosa con esta palabra que siempre cuento y es que es maravilloso. Que yo siempre decía, ¡ay, mira qué persona más valiente! Me fijaba mucho en la valentía. Yo siempre me sentía muy cobarde porque me costaba mucho alzar mi voz en el sentido no gritar, sino decir Mm. pues eso yo no, o pues yo no lo veo así, me callaba y decía, bueno, es igual, me callo y acepto y no, y siempre viví durante mucho tiempo como muy callada, ¿no? Era como prefiero callarme porque luego cada vez que hablo o me atacan o me juician, entonces llega un momento en el que yo admiraba mucho la valentía, decía, mira, esta persona y dice lo que quiere, oye, qué valiente, qué tal. Y entonces yo pensaba que la valentía era así como que, no te, que te la daba todo igual, que ¡pam! ¿No? Y entonces recuerdo un día en el baño, perfectamente, que estaba yo allí en mi pensamiento de con lo valiente, fíjate, la gente y tal. Y recuerdo que bajó una araña del techo, de estas típicas que es por la casa, y me acuerdo que me dio un mensaje que me quedé como casi en el lavabo, en plan, wow, y me dijo, valentía es caminar aun con miedo. Mm. Si tienes miedo, eres valiente. Si no tienes miedo, no eres valiente. Y fue como, ah, vale. Y yo pensaba que tenía que dejar de tener miedo para caminar. Pero cuando la araña me dijo esto, dije, ah, vale, vale. O sea que aunque tenga miedo, soy valiente. Es que de hecho, la valentía está unida al miedo. O sea, es cuando tenemos miedo que somos valientes. Si no tenemos miedo, pues caminamos, ¿no? Yo siempre lo digo. El que se quiere meter en el mar y no tiene miedo al mar, pues disfruta, no es valiente, está disfrutando, está bien. Pero el que tiene miedo y se mete al mar y consigue dar unas brazadas es un valiente, es un valiente. Porque la valentía está siempre unida al desafío que nos hace frente a nuestros miedos. Bueno, y todos nosotros que de una u otra manera estamos encarnados hoy aquí en Gaia somos valientes, porque Total. justamente en el proceso que estamos viviendo de toda esta transmutación, este parir de una nueva Gaia, hay que ser bien valientes para todo lo que se mueve. Sí. Aparte, yo siempre digo que, o sea, por un lado, obviamente somos valientes, nos gusta el mambo y el salseo y nos encanta aquí el movimiento, pero también es muy divertido. Es que también es muy divertido. O sea, sí que es verdad que hay momentos que dices, wow, este día que acabe ya, por favor, me quiero dormir, no puedo más. Pero es verdad que cuando podemos mirarlo todo esto también como, wow, qué momento nos ha tocado o hemos elegido venir a vivir. O sea, qué bonito que seamos parte de todo esto. O sea, a mí me encanta como humana estar en esta experiencia, hacer lo que hago, ser parte de lo que estoy trabajando y tejiendo, me parece un regalo y es como lo disfruto cada día un montón. Yo muchas veces lo digo, wow, digo, es que qué lindo todo lo que se está haciendo, qué bonito las experiencias que estamos viviendo. Duras, sí, intensas, mucho, abrumadoras la mayoría, pero wow, esto, no sé, yo creo que deberíamos también de ampliar la visión un poco y también decir, bueno, sí.
da susto, pero también es divertido, ¿no? Es como esa mezcla de Me miedo asusta, y pero me diversión. gusta, dice. Me asusta, pero me gusta. Sí, y es hermoso porque justamente es bonito llegar a ese punto, como tú dices, de momentos duros, pero hay un momento en que a lo mejor a través de ese momento duro terminas riéndote y entre Total, lágrimas te ríes, ¿no? Y entre lágrimas te ríes y dices, bueno, ya, ya pasó, ya pasó. total, total. Pregunta, caos. Bueno, el caos. Para mí, el caos fue algo que entendí muy bien de la mano de los dragones. Ya había entendido un poquito gracias a los grandes felinos como el jaguar, la pantera negra y otros, sobre todo felinos, con los que ya había trabajado en la parte del caos. Pero es con los dragones donde adquiero una visión mucho más elevada y profunda, porque siempre vamos, lo que es arriba es abajo. Entonces, igual que te elevas, profundizas, ¿no? Y cuando entendía el caos me pareció algo bellísimo. El caos es una fuerza universal que está totalmente en una danza bonita y maravillosa con el orden y el caos. El caos significa, para muchas personas, nos quedamos con la destrucción, ¿no? El caos destruye, es una locura, no hay control, todo es... Pero es la creación, el caos es la creación, es la alquimia, el caos es la destrucción, pero para el renacimiento. Con el caos desmontamos, desmoldamos, arrancamos la piel. El caos también es la creatividad, es también la pasión, es el fuego. Entonces, el caos para mí, desde la conexión dragón, es algo inherente, unido al orden con una belleza maravillosa y que para nada tiene una connotación negativa o oscura, sino que representa esa creatividad, representa esa vida en la destrucción, en el desorden, en toda esa forma. Y de hecho, a mí me enseñó mucho a llevarme bien con mi parte caótica, porque todos tenemos una parte caótica, y de hecho sacarle partido, porque esa está muy íntimamente ligada con tu creadora íntima. Entonces, cuando más te haces como las paces, ¿no? Y más bien estás con tu parte caótica, también más te entiendes y no te exiges tanto y sueltas, ¿no? El caos no hay control. En el caos nos da miedo porque no controlamos nada, porque estamos un poco abiertos, un poco no, muy abiertos, entonces es como una expresión como muy vulnerable para mí, para el ser, ¿no? Entonces, yo soy muy fan del caos, ¿eh? Cuando ya lo entendí realmente lo que era el caos, me parece de hecho creo que me muevo muy bien, o sea, me lo paso muy bien trabajando con el caos, mucho más que a veces con todo la rigidez que he tenido, ¿no? En el otro lado, pero para mí no tiene nada que ver con nada, o al menos desde los dragones no se trabaja desde un punto oscuro o desde un punto negativo, sino es una fuerza de vida igual bueno, igual que las estrellas, ¿no? Que colapsan y mueren y luego renacen. Realmente ese es el caos es de la energía dragón. Desde esta humanidad hemos perdido el encanto de muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste una palabra, vulnerabilidad, que al sentirnos vulnerables muchas veces confundimos con debilidad. Y Total. muy ligado con este tema que tú dices, ¿no? A veces en ese caso tienes que ponerte vulnerable, pero para la creación, para el nuevo parto, para ese nuevo brillo. Bueno, Total. sí. Perdón, ¿ibas a decir algo más? Sí, no, que realmente es que bueno, la creencia es esa. Eres débil, te van a hacer daño, realmente la debilidad es mala porque te va a doler la vida, entonces creas muros y muros y muros, cuando la vulnerabilidad es poderosísima. Porque cuando tú eres vulnerable no tienes miedo a abrir tu corazón y sabes que te puede doler y seguramente te duela, pero cuando lo haces desde la vulnerabilidad, incluso el dolor se traduce en un trabajo muy bonito. Entonces la vulnerabilidad nos hace más libres, pero también nos hace más poderosas. Entonces, para mí la vulnerabilidad, cuando veo una persona vulnerable que no tiene miedo y que abre así, para mí es una de las personas más fuertes que veo. Quiero decir, llegar ahí y abrirte, para mí es una fortaleza, no es quiero decir, es lo más alejado de la debilidad, ¿no? Pero sí se confunde mucho y bueno, de hecho creo que ya quieren que nos confundamos, ¿no? Porque ya quieren tener a gente débil, anclada a cosas para que otros dominen, ¿no? Entonces, nada, la vulnerabilidad es un trabajo muy bonito y que hay que trabajar, yo creo que es un camino muy bonito que hay que trabajarlo, sobre todo lo femenino, porque hemos estado muy peleadas con la vulnerabilidad, por todo lo que hemos tenido que transitar, ¿no? De hecho, pero
debemos de recuperar la vulnerabilidad como un poder femenino bien bonito. Sí, bueno, y el femenino ha estado muy presente el día de hoy, ¿no? Empezamos hablando de lo femenino y ahora lo femenino. Bueno, así, para que nuestra audiencia tampoco se quede así como tan descompensada o decepcionada por justamente qué es lo que está moviéndose hoy a través del año dragón. ¿Qué podemos esperar de este año dragón? Pues mira, ese es un año muy poderoso, es un año muy potente, es un año de cambio sobre todo. Entonces, las personas, estamos ahora en una primera parte del año, ya estamos inmersos, el año energético empezó a partir del solsticio y tal, entonces estamos ya en una entrada anual. Con lo cual, lo primero que hacemos siempre cuando despertamos es, bueno, purificarnos. Estamos en un momento ahora que podemos sentirnos un poco pesados. Podemos estar sintiéndonos incluso a nivel digestivo, a nivel físico, biológico, un poco como con pequeños puntos de molestias. Estamos en un momento de desintoxicación, ¿no? A todos los niveles, sensorial, física, hay mucha purga. Entonces tenemos que ayudar al cuerpo. En todos los sentidos, no solamente físico, pero también físico, a nivel alimentación, pero también en relaciones, en energía, cuidarnos, mimarnos. El dragón de madera, que es el que ha entrado este año, es un dragón, es una energía que nos viene a hablar mucho del cuidado con nosotros. Nos vamos a poner de protagonistas este año. Entonces, eso va a generar movimientos, va a generar desafíos. Pero este año la energía que más nos va a conducir es la energía que siempre hemos deseado, es el propósito, el camino que siempre hemos querido transitar. Se nos prepara o se nos ya abre la puerta a aquellas cosas que hemos deseado materializar. Es un año de materializaciones, es un año de revelar, de mostrarnos, de no tener tanto miedo y de decidir de una vez, pues yo qué sé, pues ese hacer aquel viaje que nunca te atreviste, cambiar de casa, empezar una relación, cambiar algo, cambiar de trabajo, trabajar sobre ti misma desde otro punto, creer que es posible algo más. Es un año donde los desafíos, pues es el piensa lo grande, ¿no? Porque este año se materializa. Y especialmente es un año especial para las parejas dragón, para el amor álmico y para encontrarse con esas almas en las que estamos, digamos, conectadas para la relación de pareja. Hmm. Qué bonito. Bueno, y justamente como tú dices, es de mucha revelación, de lo que entiendo es una renovación absoluta, porque muchos a lo mejor encontraremos o encontrarán esa valentía de la que hemos venido hablando para ser, de pronto para ser más fiel a mí y empezar a hacer esas actividades que a lo mejor las he venido posponiendo por el qué dirán que tanto nos acompaña, ¿cierto? Total, total. Sí, es un año realmente para apostar por nosotros, para confiar y para que también veamos materializados trabajos que hemos hecho años atrás. Muchas personas que dicen, es que he trabajado mucho esto y sigue ahí, es que por más que hago no se materializa. Bueno, toda planta necesita su tiempo, ¿no? Es un año de cosechar. Obviamente si lo has trabajado, no el que no ha trabajado que no espere, claro, recoger, pero realmente muchos de nosotros que estamos muy conectados y hemos trabajado y hemos hecho mucho trabajo personal, que hemos trabajado mucho nuestra evolución álmica y humana. Es un el año donde vamos a ver resultados y donde vamos a por fin ver esa guinda del pastel. Es un año cuando digo de revelar, revelaciones, quiere decir que la verdad sale. Realmente lo que estaba oculto se quitan los velos, es un año de quitar velos. Nos podemos sorprender de todo lo que se puede llegar a ver este año, pero siempre con calma, con amor, con tranquilidad, porque ahora se pide mucho esa energía. En este primer ciclo de este año dragón se nos pide mucho bajar el ritmo, tranquilizarnos, estar mucho centrados. ¿Por qué? Porque hay que estar fluyendo, pero de una manera continua, no a trompicones, ¿no? No como a saltos, sino se nos pide una calma para que el fluir sea de una manera suave, ya que un año tan intenso nos podemos agotar. Entonces es como, vamos a bajar, pero no para bajar y quedarnos así, no, no, para estar alineados con lo que cada uno quiera expresar este año. Pero es un año, para mí es un año muy beneficioso, o sea, va a ser muy beneficioso para todas aquellas personas que realmente quieran ya estar en otra experiencia. Ujú. Bueno, y como tú dices, un año de revelaciones, y a veces las revelaciones no justamente están encasilladas a lo que yo creía, ¿no? Entonces puede haber cierta incomodidad de los remesones estos que hablábamos para que justamente se vayan cayendo esos patrones que a lo mejor les tengo así pegaditos y que no me he dado cuenta.
que eso es otra cosa también. Bueno, tú topaste también un tema que seguramente a muchos se les abrieron los ojos y las orejitas con el tema la pareja dragón. ¿Qué es esto de la pareja dragón? Bueno, la pareja dragón es, es una pareja mágica. Es como cuando el mago y la maga se conectan, pero a través de los dragones. Mucha gente, seguramente de nuestros queridos oyentes, habrán escuchado hablar de la llama gemela, ¿no? Ese amor, unión, tal, tal, tal. Podemos decir que es algo muy parecido, pero tiene que ver con los dragones. Vamos a pensar, cada uno de nosotros tenemos un dragón maestro, un dragón que nos enseña, que nos guía, que nos protege y que es nuestra experiencia dragón en ese mundo de dragones. Los dragones siempre viven en parejas, ellos son por existencia, quiero decir, están siempre juntos, nacen y se extinguen a la misma vez. Entonces los dragones van siempre en pareja, siempre es la misma. Ese dragón que yo tengo, que es mi guardián y mi guía, tiene una pareja dragón. Y ese dragón, que es su pareja, tiene un humano. Hay un humano que está conectado, igual que yo estoy conectado a mí. Ese humano y yo somos pareja dragón. Estamos conectados. Entonces, este año es un año muy bueno para que se dé ese encuentro entre las almas de corazón dragón, de la experiencia masculina y femenina. Entonces, vamos a ver mucho este año, muchos encuentros y se va a abrir mucho, básicamente porque para Gaia es importante. ¿Por qué? ¿Qué hace la pareja dragón específicamente? ¿Por qué es tan importante ahora? Porque la presencia de la pareja dragón unida y caminando en la vida en conciencia y en presencia ayuda a que todos los ciclos y todos los eventos que Gaia quiere que se den en relación con la magia se anclen con más facilidad y más fuerza en la tierra. Entonces la pareja sería como un nivel de servicio a Gaia y a la magia, simplemente ya con tu presencia y energía, con tu vibración. Ujú. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Mirando no desde aquí, sino desde acá. Esto está visto desde planos superiores, ¿cierto? Total, total. Desde luego, es algo, primero hay que tener una conexión con tu dragón, haber tenido esa conexión con él, ese trabajo, y eso es una cosa que se va a revelar. Quiero decir, es algo que cuando vemos toda esa experiencia vamos a sentirlo. Evidentemente, pues es normal que una persona que vaya a encontrar a su pareja dragón esté en un nivel de conciencia y ya esté en un trabajo en el que sí, seguramente ya tiene una conexión con Gaia, ha hecho ya trabajos para, digamos, como trabajador de la energía de este planeta y ya tenga cierta intimidad, ¿no? En esa gran conexión con los que se suele decir como los trabajadores de luz, trabajadores de Gaia, ¿no? Entonces, obviamente, siempre se da desde ahí, ¿no? Pero hay que tenerlo siempre desde como los niños, ¿eh? Igual que decíamos lo de creer en el dragón, el amor de la pareja dragón también es muy así, es muy puro. Es muy puro, es muy romántico también porque es pareja, pero es muy puro, es muy limpio, es de crecimiento. Te ayudas a crecer, te sostienes, te apoyas mucho en el otro y te ayuda también a desafiar, a crecer cosas. Entonces, realmente bueno, un camino muy bonito. Hermoso, qué bonito. Bueno, que realmente todos esos propósitos se cumplan. Y bueno, como siempre, el tiempo se nos hace así ya como cortito, cortito, y vamos llegando casi, casi al final. Y nuevamente, mi querida Asi, haciendo honra a esta energía dragón del día de hoy, vamos a abrirnos justamente a recibir ese gran mensaje que los dragones nos quieren dar hoy a todos los que estamos aquí y, como decía, también a los que están en diferido. Pues mira, el mensaje hoy está aquí con nosotros también el padre dragón ha venido y nuestro queridísimo gran padre dragón, el dragón blanco enorme. Y a su lado la madre dragón también, una dragona blanca muy, muy especial que bueno, que apareció en mi vida unos años después de trabajar con él, apareció ella. Eh, Ellos dos nos quieren dar un mensaje sobre esto, específicamente sobre las parejas dragón y sobre el amor, sobre el amor. Porque es bien sabido que nos encanta el amor, nos encanta mucho el amor y muchos sentimos mucho esa conexión con la pareja. El mensaje que nos dan para este año, específicamente para este año, es sentirnos merecedores del tesoro que damos, que somos y damos, no tener miedo a entregar ese tesoro que somos, no tener carencia, no tener miedo, no guardarte nada. Si queremos realmente encontrar el amor divino, primero tiene que tener esa expresión en nosotros. Tenemos que sentirnos que somos eso,
que somos ese amor, que no nos falta nada, que somos completos, que somos divinos y brillantes, que merecemos lo más grande, que merecemos lo más brillante, lo que más nos guste. Y cuando encontremos o sintamos que estamos cerca de esa energía, ofrecer sin reservas ese amor. Es la manera en que el amor llega como mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo llega el amor? Los dragones padre y madre dicen, el amor real, sincero, sea dragón, sea llama, sea amor álmico, como queramos. El amor real y sincero es cuando no tenemos ningún miedo en abrir nuestros corazones y en mostrarnos tal y como somos, en ser realmente auténticos y fieles a nuestra propia existencia y verdad. Cuando no somos avariciosos o carentes, cuando no tenemos, nos guardamos un poquito porque vaya a ser que me hagan daño, hay que vivirlo con la energía de la niña, del niño, de la ilusión, de la pasión. Y desde ahí entregar ese amor. A menudo los amores y las relaciones tienen mucho que ver con este miedo a que nos dañen, porque hemos sido muy dañados, pero también a veces entregamos muy poquito y entonces nos frustramos mucho. Para todas las personas que están viendo este programa, para todos los que vais a estar resonando con estas palabras, los padres, la madre y el padre dragón, lo que nos invitan es a amar sin reservas. Primero a nosotros mismos y después, tal y como nos amamos a nosotros, lanzarlo al ser que está enfrente de ti. Sientes ese amor que está creciendo en él. Amar sin reservas, entregar la luz y el tesoro que damos. Es el que somos, desde el amor del uno hacia el de enfrente. Qué hermoso. Y sabes que justo en estos días escuchaba yo esto de que en este año es muy importante el yo soy, ¿no es cierto? Porque a través del yo soy justamente generamos la unidad, el todos somos, ¿no es cierto? Entonces, unidos desde ese yo soy, generamos el todos somos uno, pero desde esta individualidad que ya se trabajó y se abrazó. Exactamente. Es que sin eso aquí no podemos amar, no podemos encontrar, no podemos realmente, o sea, todo comienza siempre en el interior de uno. Y por eso muchas veces el gran trabajo es amarnos, aceptarnos, bueno, el trabajo con nosotros mismos. Es solo a través de ahí y desde esa puerta que podremos lanzar la mano y coger la del compañero o compañera en una total igualdad y en una total sincronicidad de almas. Pero es importante primero habitarnos desde el amor y amarnos mucho y sentirnos merecedores de lo más grande, sin miedo, sin mendicidades, a lo grande, a lo brillante, a lo amoroso. No pienses, bueno, no, con esto me conformo. No hay conformidad ninguna, es ¿qué eres tú? Y si eres eso, enfrente tuyo tienes que tener eso también. O sea, es a lo grande, a lo maravilloso, o sea, sin contención ninguna, toda la belleza, la grandeza, todo ese brillo que eres, enfrente de ti. Desde ti, enfrente de ti. Qué bello, qué bello. Bueno, y ahora justamente ya para ir cerrando, mientras tú hablabas, se me venía esto de somos seres opulentes, ¿no? Que viene del ópalo, de justamente del... Total, el brillo, qué lindo, muy Ajá. bonito. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso, preciosa. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. A esos grandes maestros, el padre y la madre dragones, muchísimas gracias por su presencia, que se la sintió, por eso las sincronías, pero bueno, es así cuando abrimos nuestro corazón a la magia, está ahí. Entonces, recordándoles a todos ustedes y a todas ustedes que somos los alquimistas de nuestro camino, volviendo justamente a esa coherencia desde aquí, desde el corazón, desde el yo soy. Nos vemos el próximo día, Sabad. Muchas gracias.